Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con este panel denominado Testimonios de Prácticas Educativas en el modelo mixto La Salle. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño marco de cuál es el objetivo de este panel, en el cual me están acompañando dos académicos que presentarán prácticas educativas. En principio, yo creo que esta parte del foro que tenemos cada año, pues es muy interesante. Eh, la palabra encuentro, considero yo que uno de los significados es encontrarnos, pero también venir a encontrar, y venir a encontrar prácticas educativas exitosas que están haciendo nuestros pares académicos y con las cuales nos podemos inspirar. Nos podemos inspirar para poder mejorar nuestra práctica docente. Si bien la docencia implica enseñar, implica compartir el conocimiento, también los docentes necesitamos aprender. Y en este tipo de ejercicios, nosotros podemos venir, escuchar, aprender de nuestros pares académicos. El lema o el sentido del encuentro de formación docente que estamos teniendo el día de hoy, que es modelo educativo, caminamos a una mejor normalidad, pues finalmente nos hace encontrar mejores herramientas que después de la pandemia nos puedan hacer tener una mejor práctica docente. Y con una arquitectura abierta, bueno, pues yo supongo que por eso invitaron a un arquitecto como moderador para hablar de arquitectura y de una educación para la vida, una educación de por vida. Vamos a tener dos momentos en este panel. La primera parte del panel será un video alusivo a una práctica educativa innovadora. El título de esta práctica educativa que presentaremos a continuación se llama Aprender con un clic y espacio interactivo para docentes. La autora es la maestra Adriana Villalobos Barragán. Y su semblanza curricular es la siguiente. Cuenta con maestría en desarrollo organizacional, es jefe de programas de humanidades y educación en el campus virtual. Durante su desarrollo profesional se ha especializado en diseño y gestión de proyectos de formación, capacitación y desarrollo, habilidades digitales para la docencia, diseño de cursos en modalidades presenciales, mixtas y a distancia. Entonces, les pediría que le pongan, que nos pongan el video para ver esta práctica educativa. Adelante. Hashtag Aprender en un clic y espacio interactivo para docentes. En la construcción de ambientes virtuales como habilidad docente para la intervención pedagógica, desde las modalidades virtual o mixta, el campus virtual comparte la siguiente experiencia que busca ser innovadora, porque concibe las interacciones entre docentes, estudiantes, los materiales para el aprendizaje y los recursos tecnológicos que se transforman en ecosistemas educativos virtuales con la calidad, el carisma que caracterizan a la Salle. En el campus virtual se desarrolló un programa de capacitación con microsesiones de 40 minutos de duración, que tiene como propósito brindar a los docentes recomendaciones para mejorar el diseño instruccional y la gestión de sus asignaturas en la plataforma Moodle de la Universidad La Salle, a través de socializar las mejores prácticas de la propia comunidad docente. La idea está basada en 3 elementos del microaprendizaje: periodos cortos de tiempo, temas específicos y autogestión en la consulta de contenidos. La estrategia de capacitación consistió en realizar un diagnóstico con la revisión de las consultas más frecuentes del profesorado, un estudio
de uso de la plataforma para las asignaturas en modalidad mixta. Todo ello para definir las temáticas de interés. Estas temáticas fueron agrupadas en tópicos. La estrategia también involucró la participación de docentes de las facultades de Humanidades, Ciencias Químicas, Negocios, FAMADIC, Derecho, la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional y el Centro de Idiomas, que compartieron sus experiencias con las mejores prácticas sobre cada uno de los tópicos, conformando de esta manera una comunidad de aprendizaje docente fraterna y cordial, distinto de los cursos que estaban tomando. Entre los beneficios se encontró ampliar la atención de docentes, enfocar en habilidades digitales puntos específicos, flexibilizar el modelo de capacitación con una opción distinta a los cursos tradicionales, basadas en microlearning, promover la autogestión en la formación del cuerpo docente. Como resultado de este ejercicio, se atendió a un total de 64 profesores de las 7 facultades y la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional, de los cuales el 56% tomaron más de 4 microsesiones, con lo que se obtuvieron constancias de participación en este programa de actualización. Entre los comentarios que manifestaron los y las docentes en la evaluación de hashtag Aprender con un clic han sido de utilidad para analizar nuevas estrategias, materiales, aplicaciones que apoyen la labor docente. La experiencia también permitió la generación de recursos que se compartieron en el espacio interactivo de docentes, ubicado en el micrositio del campus virtual. La intención de este es disponer y alimentar un catálogo de consulta dirigido a los docentes, con recursos sobre aspectos pedagógicos y didácticos en el uso de las herramientas tecnológicas de la plataforma de la universidad. Esto dentro del marco de las habilidades digitales necesarias para la mediación pedagógica y tecnológica en entornos virtuales. La invitación para los docentes es: explora las posibilidades. Nuestro espacio cuenta con recursos como infografías, videos, podcasts, guías tutoriales. Los tópicos que abordan son estrategias de enseñanza en entornos virtuales, estrategias para el aprendizaje, uso de las herramientas de la plataforma educativa de la universidad, recomendaciones tecnológicas para mejorar las experiencias virtuales. Con esta oferta de posibilidades para la práctica docente flexible e innovadora, se busca aplicar habilidades creativas al seleccionar, diseñar, implementar y evaluar con estrategias diferentes experiencias más interesantes de interacción síncrona y asíncrona para el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias. Le agradecemos a la maestra Villalobos por compartir esta práctica. Un aplauso para ella. Muy bien, y ahora vamos a pasar a escuchar 2 prácticas más. Creo que todo esto que hemos venido construyendo entre todos, este modelo mixto LaSalle, precisamente ha sido con la maduración de todas las ideas y de todas estas prácticas que hemos tenido a raíz de la pandemia, que entre todos hemos cada quien entendido qué significa este modelo mixto, pero al compartir precisamente el punto de vista de cada uno de nosotros, es que estamos en comunidad construyendo una nueva forma de impartir clases. Entonces, bueno, pues este modelo mixto del cual nos han estado hablando estos últimos 2 años, yo considero que está en construcción gracias a todas estas prácticas docentes. Y vamos a escuchar en este momento a 2 académicos que nos acompañan. En primer lugar, tenemos a la doctora Cecilia Zamudio Beltrán, que es doctora en Ciencias con especialidad en Control Automático, maestra de tiempo completo e investigadora en el área de Ingeniería
En su desarrollo profesional se ha especializado en robótica y estrategias de control. Y tenemos también con nosotros al licenciado Jesús Roberto Ruano Vázquez, quien es licenciado en Educación Física, profesor de gimnasia en la materia de Educación Física en preparatoria, entrenador de los equipos de animación deportiva de La Salle Condesa y Santa Teresa, profesor de gimnasia acrobática en módulos de formación para la universidad. En su desarrollo profesional se ha especializado en entrenamiento deportivo. Muy bien, pues vamos a escuchar estas dos prácticas docentes. La dinámica será, les voy a hacer un par de preguntas a cada uno y la primera parte será la exposición, será presentar la experiencia en su práctica educativa del modelo mixto La Salle y tendrán 15 minutos cada quien para responderla. Yo voy a poner a nuestro verdugo para que veamos el tiempo y vayan viendo cuánto tiempo les queda. Cuando les falte, cuando suene el timer, bueno, les queda un minuto para cerrar, ¿no? Entonces empezaríamos con la doctora Cecilia Zamudio para que exponga su práctica educativa. Adelante. Bueno, hola a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería, al maestro Carlos Herrera, que es el culpable de que hoy esté aquí. Y bueno, quisiera presentar algo que normalmente es lo que implemento en mis clases, independientemente si son presenciales, en línea o en modelo mixto. Me parece que es algo importante que en cualquier área se puede implementar. Por eso es que hago la presentación de esto. Y bueno, el propósito de la práctica es el desarrollo de un proyecto final. ¿Por qué? Porque ahí se pueden conjuntar todos los conocimientos que los alumnos ven a través de un curso. Además, les doy la libertad a los alumnos de que puedan implementar no solamente una materia, sino que se pueda trabajar en colaboración con otras materias. El área disciplinar, pues son las carreras en donde imparto cátedra, que es en electrónica, mecatrónica y cibernética, en las materias que tienen que ver con sistemas de control y con robótica. Y bueno, quisiera presentar este término de STEM, que es un tipo de educación que en realidad es la que se imparte en la Facultad de Ingeniería de manera global. Este término STEM se da origen por un acrónimo en inglés que tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la tecnología, con la ingeniería y con las matemáticas. Estas 4 disciplinas conforman la educación STEM. Haciendo la revisión bibliográfica para dar formalidad a esta presentación, por ahí hay una vertiente de esta educación STEM, que es la educación STEAM, que es agregar las artes a la parte de cualquier ciencia. Y bueno, sin querer en mis materias sí lo implemento, aunque no de manera formal. ¿Qué tipo de habilidades son las que se generan, son las que se pueden desarrollar en los alumnos? Tenemos que se desarrolla la investigación, se desarrolla el pensamiento crítico, se desarrolla la solución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración. Esto se desarrolla mejor porque además trabajan en equipo, así que esto se puede ir mejorando. Todo esto es para la solución de una problemática, entonces muy rápidamente voy a explicar cómo es que para la solución de un problema se emplean estas 4 disciplinas. Tenemos en la parte de ciencia que se puede adaptar el método científico. Evidentemente no presento todo el método científico, pero bueno,
más o menos, o los pasos generales es observar que los alumnos identifiquen una problemática y que entonces puedan plantear una solución. A partir del planteamiento de la hipótesis, tenemos también la parte de experimentación, que esto va a cambiar dependiendo del área. No van a resolver un mismo problema los cibernéticos que los electrónicos. Y al final, evaluar los resultados y que los alumnos sean capaces de… Hace un momento en la mañana nos hablaban de que fueran críticos, entonces, que tienen que ser capaces de desarrollar si lo lograron, si no lo lograron, cuáles fueron las posibles dificultades que encontraron a lo largo del proceso. Para la parte de las tecnologías, y aquí también voy a retomar lo que se comentó en la mañana, que es necesario estar actualizados. Necesitamos hablar el lenguaje que hablan los alumnos. Entonces, tenemos que estar con respecto a la vanguardia de lo que ellos van conociendo. Ellos tienen mucho acceso a la información, entonces nosotros tenemos que estar un paso adelante de ellos. Así que en esta parte, tomar la tecnología, todo lo que hay, y que en ingeniería es mucho, hay simuladores de mecanismos donde pueden validar ellos si está bien o no las estructuras que ellos están diseñando. Y bueno, la parte de programación, de inteligencia artificial, en robótica, etcétera, ahí está toda la parte de tecnología que se implementa. Esto me parece que no nada más es en el área de ingeniería, que se puede emplear en otras disciplinas. En la parte de matemáticas, no puedo decir aquí que todo es modelable, porque me parece que no es así. De hecho, hay un área disciplinar que es la social, en donde los modelos matemáticos pues pierden mucha validez, pero quitando un poco esa área, prácticamente en todo lo demás podemos involucrar modelos matemáticos, y si no parte de modelos, sí estructuras matemáticas que permitan desarrollar de manera adecuada los conceptos básicos. Entonces, ahí tenemos un montón de modelos matemáticos para la parte de redes, para la parte de electrónica, de robótica, etcétera. Y para la parte de ingeniería, aquí es en donde se hace la conjunción de todos los conocimientos que tienen los alumnos. De manera creativa, sabemos que la ingeniería propone resultados o propone soluciones prácticas, y es aquí donde quisiera dar a conocer algunos resultados que se han venido trabajando, como propuestas de robots, por ejemplo, el de contraincendios que se hizo, el de educación, un circuito de ventilación que nació por la situación del COVID, y la aplicación de una base de datos, que esto, bueno, es un ejemplo de lo que hacen los cibernéticos. Todos estos proyectos, que solamente son por mencionar algunos, hay muchos más, fueron sometidos al concurso de la Facultad de Ingeniería, y también algunos fueron sometidos al concurso institucional lasallista, que aquí voy a hacer mi comercial. Todavía están a tiempo de poder someter trabajos al concurso lasallista. Es importante incentivar a nuestros alumnos a participar en este tipo de desarrollos, por toda la parte de las habilidades que ellos pueden desarrollar. Entonces, todavía están a tiempo, pueden participar en el concurso lasallista. Y bueno, la otra parte que para mí es fundamental, sí, ya les acabo de presentar un modelo que se llama Educación STEM, que es la parte formal, donde se conjuntan todos los saberes y los alumnos proponen soluciones orientadas a las ODS, eso también es importante decirlo. Sin embargo, para mí no tendría significado si no nos centramos en lo más importante, que es el alumno. Entonces, poder desarrollar la parte personal de los alumnos para mí es igual de importante que dar a conocer los conocimientos.
si bien tenemos un programa que cubrir, temas que establecer, no nos sirve de mucho, no nos ayuda de mucho que los alumnos no estén de manera tranquila en clase, porque así yo sea la mejor docente para dar un conocimiento y los alumnos no están poniendo atención, ese conocimiento no les va a llegar en clase. Entonces, para mí es muy importante darles un espacio, esta flexibilidad de la que se habló anteriormente, que los alumnos vean en la materia un espacio en donde puedan desarrollarse. Entonces, de las cosas que empecé a hacer en línea y que lo sigo haciendo a petición de los alumnos es que comienzo mis clases con una canción. Está abierto a que los alumnos propongan también canciones, no todos los géneros, pero sí, no lo quise decir, pero sí, no todos los géneros, pero están abiertas las posibilidades a escuchar canciones que a ellos les guste. ¿Por qué? Para generar interés, para que en su mente sea, bueno, ya vamos a esta materia, vamos a empezar con una canción, vamos a empezar de buena manera, ¿no? Otra de las cosas que me interesa en la clase es darles espacios, que no todo sea teórico, y se acentuó mucho en la pandemia que los alumnos estaban fastidiados. Si nosotros nos fastidiamos, ellos más. Entonces, dar momentos de esparcimiento me parece que es importante, escucharlos. Sé que no siempre se presta, no siempre se puede, precisamente porque hay que cubrir un programa, pero es necesario escuchar las necesidades de los alumnos. Si no, no sabemos qué es lo que ellos necesitan y en dónde es donde podemos apoyar. Me parece que somos los principales impulsores de que desarrollen sus potenciales, pero a lo mejor está escondido algo en un alumno que ni siquiera él lo sabe. Entonces somos nosotros los que tenemos que descubrir eso y darles la seguridad de que lo pueden lograr. Y bueno, ya en la parte presencial, pues también tratar de respetar las normas, pero tener esa cercanía que los alumnos estaban pidiendo, que estaban gritando. En mi experiencia hubo varios alumnos con casos de que tuvieron crisis nerviosas, que desarrollaron afectaciones psicológicas, y para mí es importante que pues todo eso se atienda en una clase, no nada más los conocimientos, sino tener en cuenta cada que uno entra a un salón que el alumno es la parte más importante y que yo, aunque domine un tema, si el alumno no está dispuesto a aprender, no lo va a hacer. Y nosotros somos los primeros motivadores para poder realizar esta tarea. Eso es lo que me gustaría compartir en este momento. Muchísimas gracias, doctora. Ahora pasamos con el licenciado Jesús Ruano para que nos explique su práctica docente. Adelante. Listo. Pues, primero que nada, buenos días a todos. Yo voy a comenzar primero con lo que es un propósito, ¿no? No sé si... Bueno, en lo que está la presentación, voy a comenzar con lo que es un propósito, ¿no? Para nosotros en la parte de educación física, lo primero era ver la forma de implementar una sesión dentro de la vida que tendría que ver con educación física dentro de la vida cotidiana de los alumnos dentro de la pandemia, ¿no? Ahí fue el parteaguas de todo. ¿Cómo hacer para que los alumnos hicieran actividad física en una clase como tal? Aquí vamos a hacer mención de todo lo que pasó con la parte de... denme un segundo. Listo, aquí está. Todo comenzó con la parte de que nuestra sala, nuestro espacio, nuestra habitación se convirtió en un mini polideportivo, ¿no? Era lo que yo comentaba mucho con los chicos. A lo mejor lo que nos diferenciaba un poco de todas las demás sesiones en la parte de la virtualidad era eso,
que teníamos que amontonar los muebles, teníamos que de alguna manera quitar lámparas, quitar cuadros, quitar todo, porque era la forma en la cual íbamos a dar nuestras sesiones. Entonces, eso fue el como primer aspecto que tomamos en cuenta, ¿no? El dónde van a hacer los alumnos la actividad física. El segundo es la parte de las capacitaciones que se daban mediante las plataformas digitales para trabajarlo. Todas las plataformas que de alguna manera se impartían las capacitaciones tenían que ver con la parte teórica, 100%. Entonces nosotros estábamos en un conflicto porque no sabíamos cómo íbamos a ocupar esas plataformas para que realmente los alumnos se ejercitaran. Y pues lo primero que hicimos fue crear contenido para que ellos replicaran lo que nosotros hacíamos. Entonces, muchos profesores salimos del área de confort en un salón, en un gimnasio, y nos metimos a casa a grabarnos, a hacer actividad física, para que los niños, los alumnos, replicaran todo lo que nosotros hacíamos, ¿no? Ese fue el primer acercamiento en cuanto al propósito. Ahora venía ya la parte difícil, porque era cómo dar una clase de educación física virtual, ¿no? Lo que les mencionaba. Lo primero es, en preparatoria, implementamos la parte de, bueno, antes quiero hacer una mención, me tocó estar en los 3 aspectos principales de la coordinación de educación física y deportes, que es las clases de preparatoria, las clases de los equipos representativos, los entrenamientos, y también las clases de módulos, la clase de módulos de formación de los chicos de universidad. Entonces yo estaba en las 3 viendo todo lo que estaba pasando con la parte de la actividad física. En prepa lo primero que hicimos fue dejar trabajos. Vamos a hacer esta rutina. Ustedes nos dicen mediante una retroalimentación escrita cómo se sintieron, qué les pareció hacer la actividad, etcétera, ¿no? Con los equipos de módulos y equipos representativos, en un caso particular, empezamos con las clases en virtual. Ahí se nos ocurrió, todavía no era como que una obligación hacerlo, pero por parte de los chicos hubo la propuesta de vamos a hacer una clase virtual, profe. Nos conectamos a Zoom de 45 minutos, que estaba restringido el tiempo de Zoom, y bueno, ahí todos nos metíamos a Zoom a hacer las actividades. Y eso se hizo también con las clases de gimnasia, pero aquí venía, en este caso, una complicación. ¿Cómo les enseño gimnasia en casa? Chocaban con los muebles, chocaban con las sillas, rompían lámparas, rompíamos cuadros, todo era un show al momento de hacer gimnasia, ¿no? Implementamos en la parte de colchonetas. Profe, no tengo colchonetas, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a buscar almohadas, toallas. Profe, ¿puedo bajar el colchón de mi cama? Pues si tu mamá te deja adelante, no hay ningún problema. Entonces, todo ese tipo de cosas era lo complicado primero, cómo implementábamos el espacio, ¿no? Los alumnos me enseñaban, profe, mire, es que mi sala está ya amontonada, mi sillón está parado, o sea, muchas cosas de esa manera. Y bueno, implementamos algunas secuencias de gimnasia básica para enseñarles a los chicos cómo tenían que trabajarlo, ¿no? Posteriormente, ya en la parte de cuando empezó todo lo de capacitaciones de Teams, vuelvo a mencionarlo, solo las capacitaciones estaban hechas en la parte teórica, para qué hacer en una clase teórica, pero seguíamos nosotros con la limitante de cómo lo vamos a seguir trabajando nosotros. Afortunadamente, en la siguiente parte, pues ya Teams tuvo una actualización, y esa actualización nos permitía a nosotros, de alguna manera, ver a todos nuestros alumnos al momento de hacer una actividad física, ¿no? Y aquí vamos a empezar con lo primero, que es la parte de cómo motivamos a los alumnos a que prendan su cámara, porque muchos sufríamos con esto, ¿no? El cómo hacer que el alumno de verdad prenda su cámara, de verdad trabaje, que no esté dormido, que no esté acostado en su cama, o este tipo de situaciones, ¿no? Se me ocurrían muchos juegos con los chicos de esa parte. Ubicaba, desafortunadamente o afortunadamente para la práctica, ubicaba a los que estaban más distraídos o que estaban en el celular. Y entonces yo lanzaba una pregunta porque sabía que él no me estaba escuchando. Ok, si Juanito me dice que sí, todos están reprobados en el primer examen. ¿Estás de acuerdo, Juanito? Y Juanito volteaba y, sí. Ah, perfecto, todos están reprobados en este. Profe, pero es que... Juanito, pon atención, por favor. Entonces, ese tipo de juegos me ayudaron para que de alguna manera era la clase de gimnasia y todos estaban viendo a ver al profe a quién agarraba distraído. A lo mejor era un poco mala la forma porque estábamos viendo a los distraídos, ¿no? Pero fue mejorando porque ya llegaba un momento en el que ya no era para ver quién estaba distraído, ahora a ver qué se le ocurre al profesor.
¿Y por qué les menciono esto? Porque ahorita les voy a explicar o les voy a comentar una de las actividades que yo hacía con los chicos. Entonces, una vez ya logrado el involucrarnos con Teams, si ustedes recuerdan, todas las capacitaciones que nos daban eran de cómo funciona Teams, cómo te puedes meter, cómo hacer una clase, cómo hacer, etcétera, ¿no? Pero terminaba la capacitación y nos quedábamos de, ¿cómo era? ¿Y ahora qué hago? Entonces, nosotros, profesores de la coordinación, nos organizamos y creamos una capacitación en donde a lo mejor los que dominábamos un poco más la aplicación, invitábamos a los profes de ahora métete y nosotros somos tus alumnos. Ahora tú dinos qué hacer, ahora tú dinos cómo hacerlo. Entonces, esa capacitación que hicimos entre profesores, literal sin que nadie nos preguntara, un día un profe me dijo, oye, si practicamos, ok, practicamos, nos reunimos, profe, ¿saben qué? Nos vamos a reunir y de repente estábamos el 80-85% de los profesores en esa capacitación que fue en un tiempo extra a nuestras labores y esa fue la forma en la que empezamos a dominar un poco más la parte de Teams, en que nosotros empezábamos a practicar y ahora yo te comparto y ahora, profe, tú eres el moderador y ahora tú creas una reunión y ese tipo de cosas fueron las que nos ayudaron para que nosotros supiéramos cómo manejarlos frente a los alumnos, ¿no? Aquí viene algo muy importante, porque dentro de esa lucha, no solo con la tecnología, porque hay que aclarar también esa parte, ¿no? Algunos profesores hicieron una inversión muy grande en aparatos electrónicos, subiendo los datos de internet, comprando infinidad de cosas para que la clase se diera. En nuestro caso, la mayoría de los profes, pues empezamos a comprar material de gimnasio, pesas, mancuernas, ligas, todo este tipo de cosas para dar una clase de mejor calidad, ¿no? Los chicos implementaban aquí sus aparatos. Lo que más recuerdo es nuestras mascotas, ¿no? Se convertían en un implemento de gimnasio. Veíamos a los chicos cargando el gatito, con el perrito haciendo la sentadilla, y lo peor es que las mascotas creían que estaban jugando con ellos. Entonces, realmente, ahí se hacía una dinámica muy padre con esa parte, ¿no? Veíamos a los chicos con los refractarios haciendo un curl de bíceps. Veíamos que armaban sus barras con palos de escoba y en las orillas les ponían la parte de botellas con agua. Y así, un sinfín de implementos que se les iban ocurriendo a los chicos. Los que eran como que más afines a la actividad física, pues ya tenían sus barras, tenían sus barras también colgadas en la parte de la pared. O sea, era un mundo toda esta parte de la práctica de educación física, ¿no? También teníamos una pelea exhaustiva con los ruidos externos. El señor de la basura que tocaba su campana justo cuando estábamos dando indicación, el de los fierros viejos, no se diga, el señor de los tamales que nos antojaba los tamales a cada ratito en pleno sentadilla, o sea, eso era también como que con lo que peleábamos un poco, o más que peleábamos, ya llegó un momento en el que, a ver muchachos, déjenme que pase el señor de la campana, de la basura, ok, ya, ahora sí, seguimos con la actividad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Aquí tengo una anécdota un poco curiosa y chistosa. A mi esposa se le olvidó pagar la luz, entonces en plena clase se va la luz. Y yo me quedé así de, ¿qué hago? Datos, luego datos, muchachos, denme un segundo, parece que la luz algo falló, etcétera, ¿no? Iba pasando una vecina por fuera porque en la sala daba hacia el pasillo de los vecinos y me toca, oye, si no tienes luz, te bajo una extensión. No, ¿cómo crees? Sí, te la bajo. Entonces me bajó la extensión y así fue como terminé de dar mi clase, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones con las que todos peleamos, pues nos hizo de alguna manera crear más herramientas dinámicas para seguir dando una clase. ¿Por qué? Como lo mencionó la doctora hace rato, los chicos vivían estresados, vivían un poco hartos ya de lo que era la virtualidad y nuestra clase la tomaban como esa parte de desfogue, ¿no? El que en su espacio pequeño, sentados o haciendo alguna actividad, a ver qué se le ocurrió al profe de gimnasia. Y ya me tenían ahí, ahora vamos a bailar zumba, ahora vamos a hacer que somos cirqueros y vamos a dar los malabares, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas fui implementándolas dentro de las sesiones en línea para que a los chicos les gustara el cómo tomar la clase de manera diferente en casa, ¿no? Aquí viene una cosa muy importante. Los chicos, pues también algo que a lo mejor no tomábamos en cuenta cuando fallaba la cámara, cuando fallaba internet, porque hasta nosotros como profesores nos pasaba, era que ellos
compartían ese internet con papá, con mamá, con el hermano, eran muchas personas conectadas al mismo tiempo. Entonces, también esa parte de la tolerancia, al menos en nuestro caso, aprendimos a ser muy tolerantes con esa parte de la virtualidad con los chicos, porque se les iba la señal y de repente ya se conectaban y ya era la final de la clase o el calentamiento. Entonces, ay, profe, no sea malo, deme una rutina para seguir haciendo. Sí, adelante, ahí está la rutina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también peleamos mucho con los chicos. Lo que hablaba de las actividades que se implementaron, hubo una actividad en particular que a mí me gustó mucho trabajar con los chicos, que era búsqueda de tesoro en casa. Esa es una actividad padre. Para empezar, mis evaluaciones dentro de clase se hacen teórico-prácticas. Pongo una pregunta y hacen un ejercicio práctico o una actividad física. Entonces, en este caso, esa evaluación, porque realmente era una evaluación, se hacía de la siguiente manera. Se pone una pregunta, menciona una definición de educación física, ¿no? Tenían que contestar la pregunta. Después venía la parte física, 2.500 abdominales. Entonces ya hacían 2.500 abdominales y sin ningún problema, ¿no? Bueno, por decir algo, ¿no? Porque los chicos pues hacían como más. Y aunque no lo crean, los chicos hacían 2.500 abdominales. Pero bueno, la otra actividad... La otra actividad de la búsqueda era, por ejemplo, ahora vas a traer un zapato negro y tenían que ir y buscar un zapato negro. Ahora vas a traer un vestido de noche. Entonces iban y se robaban el vestido de noche de su mamá o en el caso de las chicas si tenían, llevaban un vestido. Ahora tienen que buscar 2 implementos del pozole. Y, ¿cómo del pozole? Sí, ¿de qué le echas al pozole? Y ahí veían a los chicos asaltando su refri, ¿no? Entonces, me tocó ver muchas cámaras en donde la mamá literal se asomaba a la clase para ver, ¿está todo bien? Y de hecho, en la retroalimentación me decían los chicos, profe, es que mi mamá pues se acercó para ver si era cierto que estábamos jugando. Le digo, sí, efectivamente era cierto, ¿no? Entonces, esa parte fue lo que ya trabajábamos en toda la virtualidad. Si se dieron cuenta, fue todo un show. Después, en la parte de las sesiones del modelo mixto, que era la mitad, cuando ya empezaban a venir, o bueno, no antes, cuando nos dijeron que desde la universidad teníamos que transmitir, pues aquí venía algo muy interesante, porque teníamos nosotros que hacer, pues, que los chicos, ya están en el Zoom o ya están en el gimnasio, qué padre. Entonces, para llamar un poco la atención, ¿no? Entonces, esto era lo que implementábamos con ellos. La parte de buscar la forma en que ellos se adentraran más en nuestra clase. Y en la parte de las sesiones presenciales, pues aquí vino algo muy importante con nosotros, principalmente en preparatoria. Tuvimos que armar 2 sesiones. ¿Por qué? En el caso de los profesores de aula, hacían una sesión y una sesión se hacía para los que estaban en la virtual como para los que estaban en presencial. Para nosotros no. Teníamos que hacer una clase totalmente presencial en donde veíamos todos los aspectos presenciales y otro para la parte virtual y teníamos que estar monitoreando ambas al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa sí fue complicado, pero eso les ayudó a los chicos para que ellos fueran de alguna manera adentrándose más en lo que fue la clase, ¿no? Aquí está de cómo veíamos nosotros las clases. Si se dan cuenta, son la mayoría de las cámaras prendidas. Los chicos en todo momento estaban involucrados en nuestras actividades y pues cómo no, si al profesor se le ocurría cada cosa, pues ese era el objetivo, ¿no? Los chicos ya entraban a la clase para ver qué estaban haciendo. Y pues bueno, en la clase, en la parte presencial, pues ya todo mejoró y aquí descubrimos algo muy importante, que es que los chicos encontraron un gusto por la actividad física, porque como lo vivieron en la parte virtual haciendo actividad física, ya cuando regresamos aquí a la parte presencial, pues los chicos superaron sus expectativas, porque si lograron tanto en la parte virtual, pues imagínense en la parte presencial, ¿no? Y a nosotros como profesores nos deja esto, que no solo es la parte de lo físico. Buscamos muchas herramientas como lo es Teams para fortalecer la parte teórica, que a veces es lo que dicen, los de educación física no ven teoría. Sí tenemos mucha teoría y ahora Teams, con toda esta vinculación que hicimos con la parte teórica, pues nos ayudó con una buen trabajo en cuanto a lo práctico y a lo teórico. Y pues esa es un poco de mi experiencia que yo viví con los chicos en lo que es educación física y entrenamientos de equipos representativos. Muchas gracias, Jesús.
Muy bien, entonces ahora les hago algunas preguntas más relacionadas con estas prácticas docentes que nos han presentado. Y bueno, pues si bien cuando entramos en la pandemia, prácticamente de un día para otro tuvimos que aprender a usar el Zoom, el Teams, todas estas plataformas, y hubo mucha improvisación, hubo mucha experimentación, y poco a poco, el primer año, fuimos entendiendo qué podíamos hacer a distancia. Algunas de las materias, como las de Jesús, que son prácticas, nosotros en la FAMADIC, las materias relacionadas con los talleres, con los laboratorios, que requieren precisamente un espacio físico y una interacción con las demás personas, pues eran mucho más complicadas hacerlas a distancia. Pero poco a poco, bueno, como escuchamos estas prácticas, fuimos encontrando, ¿no? De una manera muy creativa, cómo poder llevar a cabo este aprendizaje a través de la pantalla. Entonces ahí, ese año o ese año y medio, encontramos los caminos, y cuando regresamos a la universidad, entonces la idea era tomar lo que habíamos aprendido en el modelo a distancia y equilibrarlo con la presencialidad, ¿no? Y esta parte yo creo que es mucho más compleja, porque cuando estábamos presencialmente al principio, antes de la pandemia, pues sabíamos dar nuestra clase. Luego nos llevó un año y medio aprender a darlo a distancia. Y ahora nos tenemos que reinventar una tercera vez porque tenemos que hacer una combinación de las dos en este modelo mixto. Entonces, quizá podría parecer que la parte que fue a distancia se empieza a olvidar y acabemos otra vez dando una clase como lo dábamos hace algunos años de manera presencial, y perderíamos algunas de las buenas prácticas y de las herramientas que tuvimos en el periodo de la pandemia. La pregunta es, ¿cuál sería la forma en la que ustedes consideran que pueden retomar lo que se hizo a distancia y combinarlo con la presencialidad sin que esto se vaya perdiendo con el tiempo? No sé quién quiere empezar. Adelante. Bueno, pues en el caso de ingeniería, en el caso de estas materias que son ciencias exactas, se tiene la oportunidad de mantener esta parte de simulaciones, esta parte de todo el desarrollo tecnológico. Por lo menos en mi caso, me pasó algo curioso. La materia de microprocesadores, que es de mucha programación y luego de implementación práctica, resultó mejor y más sencilla en línea que en la presencialidad, porque los alumnos se abocaban más a la parte de la programación y mediante la plataforma, las plataformas en línea, era más fácil revisar sus códigos que cuando estaba en la presencialidad, porque en la presencialidad es un poquito más complicado. Este tipo de implementaciones creo que se pueden mantener, evidentemente reforzando con lo que pudiera haberse quedado rezagado en línea, pero sí va a llevar un trabajo muy importante porque es combinar dos metodologías diferentes y eso nos consume tiempo. Entonces tenemos que ser más organizados en la parte de la implementación metodológica bueno, en el caso de ingeniería, de las materias de ese estilo. Muchas gracias. Pues en nuestro caso, la tecnología llegó para quedarse, porque fue un complemento a lo que todos nosotros estábamos haciendo dentro de la práctica de actividad física. ¿En qué sentido? Los chicos se acostumbraron y con esto de las redes sociales, ¿no? Porque hubo un momento en el que nosotros hacíamos contenido para que ellos, y lo subíamos a YouTube, a Facebook, a bastantes redes sociales para que ellos implementaran. Y bueno, ahora descubrimos que, por ejemplo, TikTok se volvió moda, el hacer TikToks, que implica el activarse, ¿no? El moverse.
Muchos dicen, es que solamente son hacer ciertas secuencias de movimiento. Pues sí, pero el alumno tiene que estarlas ensayando mucho tiempo antes de grabarse. Entonces, la tecnología llegó para quedarse en la parte de la actividad física y como lo mencioné hace rato, la parte del Teams, ¿no? Es una herramienta para nosotros como educación física para la parte teórica, porque ahí generamos todas las, en este caso, presentaciones. Un ejemplo fue hice sopa de letras, en el cual hice una sopa de letras de 180 palabras escondidas. Entonces los chicos tenían que buscar las 180 palabras y era parte también de su examen, el hacer una actividad física y buscar su palabra, hacer una actividad física y buscar su palabra. Entonces, ese tipo de actividades nos pueden acompañar ya en la parte también presencial, porque fueron un éxito en esa parte en la virtualidad y acá las podemos implementar y con la misma dinámica. El chico ya no se va a deshacer de su celular nunca. Entonces, nosotros debemos de aprovechar esa forma en cómo vamos a utilizar también la tecnología. Un ejemplo, creando algunos programitas de cuidado de actividad física, los que ya existen de cuidarse también con algunas rutinas. Entonces, yo creo que eso ya no se va a ir nunca y nosotros ya estamos con esta palabra que es adaptación. Entonces, tanto los profesores que también sufrimos un poco, los que son más mayores en la parte de la coordinación, pues tuvieron que aprender a usar estos implementos, ¿no? Los TikToks, la parte de Facebook, todo eso. Entonces, creo que eso ya llegó para quedarse. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que escucharon al hermano Paco cuando dijo que tiráramos toda la mala vibra a la entrada y oigo mucho optimismo en sus puntos de vista y creo que eso necesitamos compartirlo con todos los profesores, porque podría parecer más sencillo ahorita simplemente quitar todos esos dos años y regresar a una práctica presencial como la llevamos antes de la pandemia. Y el reto es, como decía la doctora, es esta mezcla, el tomar lo mejor de la modalidad en línea y mezclarlo con la parte presencial, ¿no? Porque las dos modalidades nos demostraron que tienen grandes ventajas. Bueno, ahora les hago una última pregunta a cada uno y es, ¿qué consideran que es lo más significativo en la práctica que presentaron para que sea transformadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje y promueva la formación integral de los estudiantes? Adelante. Bueno, por la formación que tengo, les presenté la parte formal, valga la redundancia, de mis cátedras. Sin embargo, quiero recalcar que lo principal es el alumno. Sin el alumno nosotros no tendríamos cabida en una institución. Entonces necesitamos escucharlos, necesitamos saber cuáles son sus necesidades, pero además, va a parecer redundante, somos el principal ejemplo de los alumnos. Si nosotros tenemos una clase bien estructurada, los alumnos se dan cuenta. Si los alumnos son muy inteligentes y se dan cuenta de todo. Entonces, nosotros somos los principales transmisores, no nada más de conocimientos, sino de estilo de vida, de forma de impulsarlos. Así que eso es lo que quisiera como recalcar. Y si se dieron cuenta en la presentación por ahí, quería finalizar con una frase de San Juan Bautista de la Salle, que para mí es como fundamental cada que entro a mi salón de clases. Es educar con la firmeza del padre y con la dulzura de la madre. Si nosotros, que espero estar trabajando para alcanzar ese objetivo, me parece que podemos implementar una clase en donde los alumnos crezcan tanto en la parte profesional y en la parte de valores, como dice nuestro eslogan. Muchas gracias, doctora. Adelante. Ok, y pues en mi caso fue, si bien sabemos que no a todos nos gusta hacer actividad física, batallamos mucho con hacer actividad física, a mí lo que me deja todo esto que hicimos como profesores de educación física fue que los alumnos entendieran que la actividad física es complemento de lo que hacen en su vida. ¿Y por qué lo digo? No se trata de llegar a 2.500 abdominales, ¿no? Sino que el alumno que nunca en su vida hacía abdominales, ahora haga 3.
Eso ya es un avance y eso ya está de alguna manera motivándolo a que el día de mañana va a ser 4 y el siguiente va a ser 5. O sea, eso es a lo que yo me enfoqué mucho como gran logro que tuvimos en la parte de todo este proceso que vivimos, que el alumno ya entendió que la actividad física es un complemento porque le hace sentirse bien, es donde se desfoga, es donde saca todo el estrés que lleva en ese momento. Entonces, yo creo que eso es lo importante de lo que nosotros estuvimos trabajando en todo este tiempo, que los alumnos entendieron que la actividad física, ojo, no es todo, sino es parte importante de su formación y más hablando en estos valores que maneja la universidad, ¿no? Que busquemos a un alumno integral. Entonces, ese es el mayor logro que yo veo, que los alumnos tomaron a la educación física como algo bueno dentro de su vida. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos todavía unos 5 minutitos y aprovechando que ya nos habíamos desacostumbrado a tener seres tridimensionales frente a nosotros en las videoconferencias, aprovechemos para dar algunas preguntas al público, si quieren hacer un par de preguntas a nuestros ponentes para tener un poco de interacción. Si nos ayudan también con un micrófono. Gracias. ¿Alguien que quiera tener una... Ya los tiene Jesús, Jenny. hacer una pregunta Jesús por allá anda. a nuestros ponentes? Está peor que los alumnos. Allá, al maestro Pozos. Sí, bueno, pues yo quiero felicitarlos por esas experiencias que pues están compartiéndonos. Y yo quisiera preguntarles, cuando platicamos entre nosotros los profesores acerca de este reto tan grande que tuvimos que enfrentar cuando tuvimos que irnos a las clases totalmente en línea, había profesores que decían es que lo mío no es la tecnología, yo no domino las aplicaciones, etcétera. ¿Qué consejo pudieran darnos? Porque me parece que ahora el no manejar la tecnología pues es estar fuera de lugar. Pero ¿qué nos dirían a nosotros los profesores que nos cuesta un poquito de trabajo todavía el adaptarnos al entorno digital? Y veo que ustedes obviamente son muy jóvenes, lo trabajan muy bien, pero ¿qué consejo nos pudieran dar? ¿Qué tendríamos que hacer para motivarnos a que nos subamos a este camión? Gracias. Adelante, por favor. Pues algo que yo le comentaba, insisto, en la coordinación hay profesores que son ya grandes también. Yo lo que les decía es, vamos a jugar. Al momento de estar dentro de las capacitaciones que nosotros creamos, fue así de, pues vamos a jugar, pícale ahí, pícale acá, a ver, yo me conecto contigo y haz de cuenta que yo soy tu alumno y me das la clase. Entonces, ver a la tecnología como algo que me espanta, creo que ese es el problema. No, a la tecnología al principio también hay que jugar con ella. Entonces, algunos profesores me decían, es que tomaste algún curso o algo, no, estuve como 3 horas picándole a todos los botones para ver qué pasaba. Y se los juro que así fue como de alguna manera empecé a dominar. Hubo un momento en el que dentro de la coordinación me decían, es que ayúdanos a transmitir, ayúdanos a hacer esto, ayúdanos a hacerlo. Y yo decía, pues yo no soy un especialista, pero pues ya vi en YouTube que esto pasó. Si pico aquí, si pico acá. Entonces, yo creo que eso es un consejo que yo les daría. Intenten jugar, ya no como tengo que hacerlo para dar mi clase, no, y jueguen para ver qué pasa si aprieto un botón, si aprieto el otro. Lo más que puede pasar es que se acaben sus datos y les llegue un recibo súper grande, pero de ahí en fuera, pues creo que esa es la forma en la cual nosotros podemos experimentar con la tecnología, ¿no? El jugar, el no verlo como una presión de tengo que hacerlo, sino jueguen, presionen los botones y pues a ver qué pasa. Gracias, Jesús. ¿Sí, le quieres comentar algo? Mi recomendación sería acérquese con alguien, o sea, no tienen tampoco por qué hacerlo solo. Si hay alguien quien puede apoyarlos, creo que somos nosotros los primeros que deberíamos de apoyarnos, ¿no? Entonces, acercarse con alguien que ustedes sepan que los puede apoyar, y bueno, o con quien más confianza le tengan, pero creo que entre nosotros mismos deberíamos de tener esta apertura para poder corregir esas limitaciones que en realidad
como les digo a veces a mis alumnos, son más mentales que de otro tipo, ¿no? Es, como dice el maestro, perder el miedo a qué es lo peor que pueda pasar, que apague el aparato, que apague la computadora, es lo peor. O bueno, que la traben, pero tiene solución. Así que creo que acercarse con los pares es también importante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Adelante acá. Sí. Sí, igualmente felicitarlos y sobre todo por el entusiasmo con el que compartimos estas experiencias a los tres que nos hicieron favor de presentar. Mi pregunta va en relación a las necesidades de apoyo de ese soporte académico que se requieren desde las dependencias académicas, en el sentido de qué retos o qué dificultades más bien se encontraron o nos encontramos ahorita en la parte de los sílabos, de la planeación didáctica, que entiendo que para poder aprovechar estas posibilidades en los estudiantes virtuales, los estudiantes híbridos, etcétera, ¿qué se encontraron? ¿Qué dificultades hay en la elaboración de esa planeación didáctica que ahora se puede desarrollar para que efectivamente dé ese soporte? Y en ese sentido, ¿qué requerirían de apoyo institucional para que pueda haber una buena planeación y un buen desempeño en el aula? Gracias. Sé que todos estarán de acuerdo conmigo y creo que se debe mejorar el Internet institucional. Se falló mucho. Es que todos lo vivimos, ¿no? Se falló mucho y me parecía que con los que quedábamos mal son con nuestros jefes, que son los alumnos. Entonces, pero me parece que esto fue algo que se dijo desde el inicio, ¿no? Que el Internet, ahora también hay que ser conscientes que pues la red debe de soportar un gran número de clases con un gran número de conexiones. Sin embargo, creo, y es mi deber, seguir diciendo que es el Internet la parte más importante si es que se va a seguir manteniendo este modelo mixto en donde la mitad de un grupo esté en línea y la otra mitad esté presencial. Y seré reiterativa en que es la organización, al menos a mí me pasó, que en la primera parte donde los alumnos llegaron el semestre pasado, no este que acaba de terminar, fue muy complicado terminar el temario porque esta parte de tener a la mitad del grupo sí y a la otra no, tomó mucho tiempo. Entonces, tener que volver a organizar las clases me parece que nada más tiene que ser cuestión de organización. E institucional, pues la parte del Internet, me parece que ya muchos dominamos los salones multimedia y tenemos práctica en eso, ¿no? Pero ese sería mi comentario. Gracias. Inmenso la parte del Internet, pero yo creo que lo que debemos de pensar también es en las capacitaciones, ¿no? En las capacitaciones que se nos dan son buenas, pero insisto, no es una capacitación que te diga, a ver, hazlo tú. ¿Sí me explico? Es una capacitación que te dice, bueno, lo vas a hacer así, 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 y ahí queda. Entonces yo creo que lo importante es también que esas capacitaciones sean pensadas en que ahora, dentro de la capacitación, vamos a hacer un grupo en el que Juanito va a ser el maestro y los demás profesores van a ser los alumnos. Y luego hacemos un rol, un cambio de roles, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que ese tipo de capacitaciones con las herramientas tecnológicas sean para que nosotros las practiquemos, no para que nada más veamos cómo funcionan, porque incluso me tocó ver que yo me metí a los cursos de Teams, no solo de aquí de la universidad, de algunas otras instancias me metí a algunos cursos de Teams y todo era lo mismo, nos decían cómo funcionaba, pero nunca fue, a ver, ahora hazlo tú. ¿Sí me explico? Entonces creo que dentro de esas capacitaciones eso es importante, que nos implementen el cómo practicarlo también ya en un simulacro, digamos, con nuestros alumnos. Creo que eso es lo importante. Muy bien, pues yo agradezco mucho. Tenemos por acá un mensaje del hermano Paco. Adelante. Bueno, buenas tardes. Haciendo eco a las peticiones que están diciendo aquí, lo hemos tomado en cuenta
estamos haciendo una inversión que va a ser a mediano plazo, en unos 3 meses, 4 meses quizás, ya se pueda tener un internet más estable porque se va a cambiar mucha de la infraestructura, empezando por antenas. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, no crean que hacemos oídos sordos a lo que se dice, se está trabajando en eso y pues ténganos un poquito de paciencia y van a encontrar mejoras. Gracias. A ver. Por acá hay otra mano levantada para algún comentario más. La doctora de Urquijo. Muchas gracias. Bueno, pues desde el campus virtual los invitamos a todos a que se acerquen. Estamos en la torre de posgrado, 5º piso, y justamente podemos ayudarles con tutorías de grupo o personales a poder entender todo lo que nos acaban de decir, a organizarnos, a utilizar las herramientas tecnológicas. Estamos a su servicio. La maestra Villalobos justamente es quien está al frente de las asignaturas mixtas, pero aún y cuando no la tengan, podemos servirlos en cualquier momento. 5º piso, torre de posgrado, que está al fondo detrás de la rectoría. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos esta parte del foro, este último módulo. Espero que de verdad todos ustedes hayan encontrado algo que puedan replicar en su práctica docente. Y que entre todos podamos construir, como lo dice el tema, no una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Pues muchas gracias a todos, a los ponentes y a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros en este encuentro de formación docente. Muchas gracias.